Las estériles luces fluorescentes de la instalación subterránea proyectaban sombras ásperas en el rostro de Carter mientras avanzaba por el largo pasillo de máxima seguridad. Sus botas resonaban contra el hormigón pulido, cada paso, deliberado y mesurado. El peso de su nueva placa de seguridad le pesaba en el pecho. Aún más pesada era la advertencia que la acompañaba. La celda 9 está prohibida, salvo para vigilancia programada, le había dicho la jefa de seguridad Bass durante la orientación, bajando la voz hasta casi un susurro a pesar de la sala de reuniones vacía. El espécimen que hay dentro no solo es peligroso. Es una sentencia de muerte andante. Carter asintió, observando cómo el rostro curtido de Bass se endurecía. No la alimentes. No le hables. Bass se acercó más, entrecerrando los ojos. Y hagas lo que hagas, no la mires a los ojos. El último guardia que lo hizo bien, digamos que ya no trabaja aquí, perdió 3 dedos antes de que pudiéramos recuperarlo. Ahora, 3 semanas después de su destino en la instalación, Carter se sentía atraído por la celda 9 como una polilla a la llama. Sus deberes oficiales rara vez lo llevaban a esta ala aislada. Sin embargo, se inventaba excusas para pasar. Controles de equipo, barridos del perímetro, recuentos de inventario. Cada vez, echaba un vistazo al panel de visualización reforzado, vislumbrando al ser que había dentro. Su tercer paso esta semana no formaba parte de ninguna lista de tareas. Era pura curiosidad o quizás algo más profundo. La criatura, no una mujer, se corrigió mentalmente, estaba sentada encorvada en la esquina de su celda. Incluso sentada, se alzaba sobre los muebles reforzados, su enorme figura apenas contenida por la cámara especialmente diseñada. El techo de la celda 9 tenía el doble de altura que las celdas estándar, las paredes 3 veces más gruesas. Aún así, hacía que el espacio pareciera estrecho, claustrofóbico. Carter calculó que debía de medir al menos 3,3 metros de altura en posición vertical, con hombros lo suficientemente anchos como para llenar una puerta. Los guardias tenían nombres para ella. La gigante, la intocable, la bestia de 9. Nunca se acercaban a su celda solos, e incluso en parejas, mantenían la distancia. Armas desenfundadas. Carter había oído historias en el Mesaul sobre cómo casi había partido en 2 a un asistente de investigación durante su captura. Como había aplastado el casco de un guardia con la cabeza aún dentro cuando éste se había acercado demasiado. Pero algo era diferente hoy. No se movía, no caminaba de un lado a otro, no probaba los límites de sus ataduras, ni siquiera la habitual respiración agitada que le había recordado a Carter a un depredador en reposo. Estaba completamente quieta. Demasiado quieta. Carter aminoró el paso, dudando fuera de la celda. El protocolo dictaba que debía alertar al personal médico si un prisionero mostraba signos de angustia, pero los informes que había visto sugerían que este prisionero en particular no merecía los recursos. Miró el pasillo vacío y luego volvió a la celda. El monitor junto a la puerta mostraba sus constantes vitales. Su ritmo cardíaco era peligrosamente lento, su temperatura corporal descendía. Estaba hambrienta. Y, según los registros a los que había accedido ayer, no había sido un descuido. Era intencional. La comprensión se le quedó en el estómago como una piedra fría. Todo el equipo de investigación, el equipo de seguridad, incluso el personal de custodia, la estaban matando de hambre deliberadamente, y lo disfrutaban. Había oído los chistes en el comedor, la crueldad despreocupada de los investigadores al hablar del comportamiento de los especímenes en condiciones de estrés. Había visto cómo los guardias golpeaban la puerta de su celda con sus porras solo para verla estremecerse. Carter no era ingenuo. Había servido antes en instalaciones militares con ética cuestionable. Pero esto era algo completamente distinto. Sin procesar del todo su decisión, Carter se encontró caminando de vuelta al comedor. El turno de noche estaba terminando. La mayoría del personal ya se dirigía a sus habitaciones. Llenó una bandeja con lo que quedaba, una especie de estofado de proteínas,
pan sintético, un vaso de agua purificada. Nada especial, apenas comestible para los estándares humanos, pero comida al fin y al cabo. No se permitió pensar en lo que hacía al regresar a la celda 9. No reconoció los protocolos de seguridad que estaba violando, las órdenes explícitas que estaba desafiando. Simplemente caminaba, bandeja en mano, espalda recta, mirada al frente, como si estuviera en una tarea rutinaria. Al acercarse a la celda 9, un guardia que pasaba vio la bandeja y se detuvo en seco. ¿Qué demonios haces, Reed?, preguntó Peterson, con una mezcla de incredulidad y alarma en su voz. Alimentando al prisionero, respondió Carter con voz serena. Peterson se acercó, bajando la voz. ¿Estás loco? Esa cosa de ahí dentro no ha sido alimentada en 3 días por algo. Es parte del estudio de comportamiento. Se está muriendo. No es una mujer, Reed. Y si muere, es una pesadilla menos de la que preocuparnos. Peterson puso una mano en el hombro de Carter. Mira, lo entiendo. Eres nuevo, pero créeme, no querrás acercarte a esa ranura de alimentación. Te arrancará el brazo en un abrir y cerrar de ojos. Carter sostuvo la mirada del hombre firmemente. Me arriesgaré. Tu funeral, murmuró Peterson, retrocediendo. No digas que no te advertí. La ranura de alimentación era bastante simple, una estrecha abertura reforzada en la parte inferior de la puerta, diseñada para que las bandejas se deslizaran sin comprometer la seguridad. Carter se arrodillaba ante cada movimiento, observado por Peterson y ahora otros 2 miembros del personal que habían interrumpido sus labores para presenciar lo que claramente esperaban que fuera un espectáculo sangriento. El tiempo pareció detenerse mientras Carter equilibraba la bandeja con cuidado y la introducía por la ranura. Todo el pasillo quedó en silencio, todas las miradas fijas en sus manos expuestas mientras cruzaban el umbral hacia sus dominios. Mantuvo la mirada baja, concentrado en la tarea, evitando deliberadamente mirar dentro de la celda, pero entonces un susurro de movimiento seguido de una ráfaga de aire cuando algo enorme cambió de posición dentro. Los demás observadores retrocedieron instintivamente. Carter se mantuvo firme, con las manos aún extendidas por la ranura. Una sombra cayó sobre sus dedos, enorme, extraña. Entonces llegó el roce más leve de dedos azules contra los suyos, lo suficientemente grande como para envolver toda su mano con una articulación extra en cada dedo. Piel callosa entrecruzada con cicatrices pálidas y temblores. No supo si por debilidad o emoción. Carter se quedó paralizado. El instante se prolongó entre ellos, con los dedos aún extendidos por la ranura, el tacto de ella aún ligero como una pluma contra su piel, sin moverse, sin respirar. Luego, lentamente, se retiró. La bandeja desapareció en las sombras de la celda. Ni una palabra, ni un sonido. Carter permaneció arrodillado, escuchando el suave roce de los cubiertos, la silenciosa desesperación con la que comía. Cuando cesó el sonido, alargó la mano hacia la bandeja, esperando que la devolviera por la ranura. En cambio, sintió de nuevo esos dedos, esta vez presionando algo en su palma. Retiró la mano para encontrar un pequeño objeto. Un trozo de pan sintético cortado en una especie de estrella de 5 puntas. Un regalo o quizás un mensaje. Carter lo apretó, se lo guardó en el bolsillo y se alejó sin mirar atrás. Tras él, oyó el susurro incrédulo de Peterson a otro guardia. Nunca le había quitado la comida a nadie. No sin intentar arrebatársela por la ranura. Al día siguiente, volvió. ¿Tienes debilidad por los monstruos? Carter no levantó la vista de su consola mientras el técnico Mercer se apoyaba en el marco de la puerta de la estación de monitoreo, con una sonrisa burlona en las comisuras de sus labios. El uso de su apellido, Reed, fue deliberado, un recordatorio de que en estas instalaciones, los nombres de pila se reservaban para los considerados iguales. Solo hago mi trabajo, respondió Carter con calma, sin dejar de registrar los informes de mantenimiento. Claro que sí. Mercer se acercó con paso tranquilo,
bajando la voz. En un lugar tan grande, se corre la voz. Ya sabes, la gente se da cuenta cuando alguien empieza a hacer viajes no programados a zonas restringidas. Carter mantuvo una expresión neutral. Años de disciplina militar le han servido de mucho. Si tienes alguna duda sobre mi conducta, habla con Bass. Oh, no me preocupa. La sonrisa de Mercer se ensanchó, revelando demasiados dientes. Solo tengo curiosidad por saber qué crees que estás haciendo. Esa cosa de ahí dentro no es una criatura incomprendida. Ha matado gente. La destroza con esas manos que parecen fascinarte. Carter terminó su informe y era unos 7 centímetros más alto que Mercer. Gracias por la advertencia, dijo, rozando al técnico, pero Mercer lo agarró del brazo, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. ¿Sabes lo que le hicieron al último que se encariñó, verdad? No fue solo una reasignación. Carter se soltó, sosteniendo la mirada de Mercer durante un largo momento de silencio antes de alejarse. Te ha elegido, Reed, le gritó Mercer. Eso es lo que hacen. Eligen a uno y no lo sueltan. Ni con las manos, ni con la mente. A pesar de la advertencia, o quizás debido a ella, Carter se sintió atraído de vuelta a la celda 9 al terminar su turno. La bandeja que llevaba esa noche contenía un poco más de comida que antes, incluyendo una porción de la fruta sintética que había estado disponible en el mesaúl. Al acercarse a la celda, notó algo inusual. Los guardias que normalmente estaban en esta sección mantenían una distancia aún mayor de lo habitual, con la mirada fija en la puerta de la celda con evidente inquietud. Yo no me acercaría hoy, advirtió uno de ellos al pasar Carter. El gigante ha estado inquieto desde que lo alimentaste ayer. No ha dormido. Solo vigila la puerta. Carter asintió, pero siguió adelante. Al llegar a la celda, comprendió la preocupación del guardia. No estaba en su rincón habitual. Estaba justo al lado de la puerta. Su enorme figura proyectaba una sombra que envolvía todo el panel de observación. Incluso a través de la barrera reforzada, podía sentir el peso de su presencia como si estuviera junto a una montaña viviente. Esta vez, al arrodillarse junto a la ranura de alimentación, se permitió mirar hacia arriba. Estaba sentada más cerca de la puerta, encorvada hacia adelante, pero aún imponente, con sus enormes hombros casi rozando el techo, incluso en esa posición. Su figura era colosal, incluso sentada. Extremidades poderosas, gruesas como troncos de árboles, una cabeza que parecía casi demasiado grande para su figura. En la penumbra, pudo distinguir el patrón de crestas que le recorrían la frente y el cuello, desapareciendo bajo la áspera prenda tejida que le servía de uniforme de prisión. Mientras deslizaba la bandeja, ella la cogió sin dudarlo. Pero esta vez, sus ojos se encontraron con los suyos. No se parecían a nada que hubiera visto jamás. Grandes, almendrados, con pupilas verticales como las de un gato. Pero fue su color lo que lo pilló desprevenido. Un ámbar profundo y luminoso que parecía brillar desde dentro. Carter sintió una punzada que no era exactamente miedo. Era más bien reconocimiento, como algo antiguo y primitivo en su ADN. Recordó a los de su especie, recordó lo que significaba ser observado por esos ojos. Ella ladeó ligeramente la cabeza, observándolo con la misma intensidad con la que él la observaba a ella. Entonces, para su sorpresa, imitó su postura, arrodillándose como él, con las manos en la misma posición que las suyas, sin burlarse, aprendiendo. Tomó la bandeja, pero no empezó a comer de inmediato. En cambio, esperó, observándolo, hasta que él hizo un pequeño gesto hacia la comida. Solo entonces tomó el utensilio. Sus movimientos reflejaban con precisión cómo debía haber visto comer a los humanos. Lo que más impactó a Carter fue cómo la bandeja, diseñada para proporciones humanas, parecía un juguete en sus enormes manos. Sin embargo, la manejaba con extraordinaria delicadeza, como si temiera romperla. Detrás de él, oyó a un guardia susurrarle a otro: nunca ha esperado permiso. Siempre agarra la comida y se retira.
No es esperar permiso, respondió el otro. Es observarlo, aprender de él. Carter se preguntó cuánto tiempo llevaba allí, cuánto de su comportamiento era instintivo y cuánto adaptación al cautiverio. Los archivos a los que había accedido estaban censurados, revelando poco más allá de datos fisiológicos básicos y protocolos de seguridad, pero sus ojos contaban una historia diferente. No eran los ojos de una bestia sin mente. Ardían con inteligencia, conciencia, y algo que ya no era odio. Desde las sombras de la estación de monitoreo al otro lado del pasillo, el teniente Arlo observaba la interacción de Carter con el alienígena con los ojos entrecerrados. Arlo llevaba más tiempo en las instalaciones que la mayoría, había formado parte del equipo que trajo el espécimen. Perdió amigos por culpa de esas manos azules, las vio desgarrar armaduras de combate como si fueran papel. Y ahora este recién llegado, este Reed, lo trataba como a una mascota, como algo digno de cariño. La visión hizo que la bilis subiera por la garganta de Arlo. No era solo asco. Era algo más profundo, más personal, algo que le hizo apretar el puño hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Celos. Porque a pesar de todos sus años de servicio, a pesar de todos sus sacrificios, Arlo nunca había recibido la clase de atención que Reed recibía. Los susurros en los aposentos, las miradas especulativas del personal de investigación, incluso el peculiar interés de Bass en los informes del hombre, todo debería haber sido suyo. Lo intentó todo para ascender en su puesto, se había ofrecido como voluntario para las misiones más peligrosas, había dedicado horas extra al estudio de datos xenobiológicos, se había vuelto indispensable en las operaciones. Sin embargo, allí estaba Reed, apenas un mes después de su despliegue, ya causando sensación, ya siendo notado. Mientras Carter se alejaba de la celda 9, Arlo se escabulló entre las sombras. Su decisión estaba tomada. Si Reed quería romper el protocolo, estaba bien, pero habría consecuencias. Él se aseguraría de ello. Los días se convirtieron en semanas. Las visitas de Carter se convirtieron en un ritual esperado por ambos. Él empezó a traer pequeños objetos junto con la comida, un bolígrafo sin tinta, un botón que se le había caído del uniforme, un trozo de papel con el logo de la instalación, objetos insignificantes, sin valor para nadie más. Pero ella trataba cada uno como un objeto precioso, ordenándolos cuidadosamente en el suelo de su celda. Nunca hablaba, pero se comunicaba de otras maneras. Mediante gestos, mediante la disposición de los objetos que le traía, mediante la intensidad de su mirada. El personal lo notaba, por supuesto. Los susurros seguían a Carter por los pasillos. Su autorización de seguridad había sido auditada 2 veces. Lo que más perturbaba a los demás no eran solo sus visitas, sino como la enorme alienígena, que había atacado a casi todo el que se acercaba, ahora movía su enorme corpulencia protectora hacia la ranura de alimentación cada vez que aparecía Carter. Como observaba el pasillo a través del panel de visualización, con su gigantesca figura tensa y alerta hasta que él llegaba. Como se colocaba entre él y cualquier otro miembro del personal que se acercara durante sus visitas. Lo está protegiendo, oyó decir a un investigador, como si ahora fuera su territorio. «O su mascota», respondió otro. Bass lo llamó para una evaluación de rutina que parecía más un interrogatorio. Su historial indica una mínima experiencia previa con entidades extraterrestres, dijo, mientras revisaba su expediente en su tableta. Sin embargo, parece estar notablemente cómoda con el espécimen de la celda 9. «Solo hago mi trabajo, señora», respondió Carter, mintiendo con facilidad tras la repetición. La jefa levantó la vista con expresión indescifrable. Su trabajo no incluye alimentarlo fuera de horario con sus propias raciones. Carter no dijo nada, manteniendo el contacto visual. Negar sería inútil. «Sabes lo que le hizo al equipo de investigación que lo trajo, ¿verdad?», continuó Bass, dejando la tableta. 3 muertos, 2 más con heridas tan graves que nunca volverán a trabajar en el campo. Con el debido respeto, señora,
He revisado esos informes. El espécimen se estaba defendiendo tras ser herido durante la captura. Defendiéndose. Bass repitió las palabras lentamente, como si saboreara algo amargo. Esa es una interpretación interesante de los acontecimientos, Reed. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Los superiores se están poniendo nerviosos por tus interacciones. Algunos sugieren una reasignación. Otros tienen soluciones más permanentes en mente. Carter sintió que se le aceleraba el pulso, pero mantuvo una expresión neutral. ¿Me está amenazando, señora? Se lo advierto. Bass le sostuvo la mirada. Lo que sea que crea que está haciendo con esa criatura, cualquier conexión que imagine que existe, no es real. Te está estudiando, aprendiendo tus debilidades, y cuando llegue el momento, no dudará en usarlas en tu contra. Mientras Carter se retiraba y se dirigía a la puerta, Bass añadió un último comentario. Por cierto, el teniente Arlo ha presentado un informe formal sobre tu conducta. Bastante detallado. Muy preocupado, Carter detuvo la mano en la puerta. Arlo, repitió, recordando las frías escaleras del teniente en el comedor, como se había esforzado por evitar la interacción directa a pesar de sus funciones superpuestas. Sí, parece que lleva un tiempo observando tus visitas a la celda 9. Registra las horas, la duración, los objetos que trae. Bass observó la reacción de Carter con atención, muy minuciosamente. Carter no dijo nada, pero las piezas internas encajaron. El aumento de los controles de seguridad en sus aposentos, la reasignación de sus funciones a zonas más alejadas del ala de alta contención, el sutil aislamiento del resto del personal. Todo obra de Arlo. Gracias por informarme, señora, dijo finalmente, con voz controlada. No me lo agradezcas, Reed. Cuídate. Bass volvió a su tableta, en un claro gesto de desdén. La conversación persistía en la mente de Carter mientras recorría los laberínticos pasillos de la instalación. ¿Tenía razón Bass? ¿Estaba proyectando humanidad en algo fundamentalmente inhumano? ¿Viendo inteligencia donde solo había instinto? ¿Empatía donde solo había mimetismo? Sus dudas se desvanecieron en cuanto llegó a la celda 9 esa noche. Ella lo esperaba como siempre. Su figura colosal, de alguna manera, parecía menos amenazante ahora a pesar de su tamaño. Notó cómo movía su enorme cuerpo para permitirle ver mejor a través del panel. Cómo ordenaba cuidadosamente los objetos que él le había traído en patrones precisos. Pero esa noche, algo era diferente. Los objetos que él le había traído, el bolígrafo, el botón, los trozos de papel, estaban dispuestos en el suelo en un patrón que se asemejaba inequívocamente a la disposición de la instalación. Un mapa. Ella había creado un mapa. Y en el centro, dos pequeños objetos, un botón azul y un clip rojo, colocados uno al lado del otro. Nosotros. Carter se dio cuenta de que nos estaba mostrando. Pero había algo más. En el borde del arreglo, separada del patrón principal, había colocado una placa de seguridad, no la suya, pero similar. Junto a ella, un trozo de tela rasgada del distintivo verde grisáceo de los uniformes de los oficiales, cuidadosamente retorcido en una forma que sugería una figura observando, una advertencia. Sabía de Arlo. De alguna manera, lo sabía. El incidente ocurrió una noche en que Carter había sido asignado para supervisar una entrega de suministros, rompiendo su rutina habitual. Para cuando terminó de procesar el envío, era bien pasada la medianoche, y las instalaciones operaban con el mínimo personal. Tenía la intención de saltarse su visita a la celda 9 para regresar a sus aposentos y dormir lo poco que pudiera antes de su siguiente turno. Pero al pasar por el control de seguridad cerca del ala de alta contención, la oyó. Una risa cruel y aguda. Carter cambió de rumbo, moviéndose rápidamente hacia el sonido. Al doblar la esquina hacia el pasillo que contenía la celda 9, los vio. Dos guardias, Guayase y Díaz, de pie en la puerta de su celda.
La ranura de alimentación estaba abierta y se turnaban para lanzar pequeños objetos dentro. Vamos, monstruo. ¿Lo quieres? Ruégalo, decía Wayase, balanceando lo que parecía una barra de raciones justo fuera de su alcance. A ver si haces ruido. Díaz rió, grabando la escena en su dispositivo personal. Otra violación del protocolo. El médico dice que podrían tener cuerdas vocales similares a las nuestras. Quizás podamos enseñarle a hablar. Carter se acercó en silencio, tras años de entrenamiento táctico. Ninguno de los guardias lo notó hasta que estuvo justo detrás de ellos. ¿Qué está pasando? Su voz era baja, controlada, pero ambos hombres se sobresaltaron visiblemente. Wayase se recuperó primero, enderezándose con una sonrisa burlona. Solo me estaba divirtiendo con el monstruo. No ha pasado nada. Vuelvan a sus puestos. Carter mantuvo un tono sereno. Ahora, técnicamente, estamos en un descanso, replicó Díaz, guardándose el dispositivo en el bolsillo. Y técnicamente no tienes más rango que nosotros, Reed. Pero yo sí te supero en rango, dijo una nueva voz, la teniente Park, supervisora del turno de noche, que se acercaba desde el otro extremo del cuartel. Y no veo recreación autorizada en la lista de turnos de esta sección. Los guardias intercambiaron miradas, su bravuconería se desinfló. Ya nos íbamos, señor, murmuró Wayase, cerrando la ranura de alimentación. Mientras se retiraban, Park le dirigió a Carter una mirada mesurada. Ustedes dos lean. Esta zona está restringida durante el turno de noche a menos que tengan autorización. Carter asintió y se giró para seguir a los guardias. Pero antes de que pudiera dar un paso, un sonido desde el interior de la celda congeló a los 4 hombres en su sitio. Un gruñido bajo que fue ganando intensidad hasta que vibró a través de las paredes. Entonces, un impacto tan violento que la puerta reforzada se abombó hacia afuera. El metal crujió en protesta. Otro impacto. El panel de seguridad junto a la puerta chispeó y se apagó. ¿Qué demonios? Park empezó a buscar su arma. El tercer impacto arrancó la puerta de sus goznes. Ella emergió de la oscuridad como algo salido de una pesadilla. 3 metros de músculos tensos y rabia, ojos llameantes, las ataduras que deberían haberla mantenido sujeta, colgando rotas de sus muñecas. Su piel se había oscurecido hasta un profundo índigo. Las crestas a lo largo de su cuerpo se alzaban y llameaban. La celda, especialmente reforzada para contenerla, ahora parecía absurdamente inadecuada, como una jaula de papel intentando contener un tsunami. Wayase y Díaz se quedaron paralizados de terror. Park logró desenfundar su arma, pero antes de que pudiera apuntar, ella se les echó encima. Sucedió tan rápido que Carter apenas pudo procesarlo. Agarró a Wayase por el cuello, levantándolo del suelo con una enorme mano como si no pesara nada. Díaz buscó a tienta su bastón, pero salió volando de un revés que se estrelló contra la pared del pasillo con una fuerza espantosa. Park disparó, y la bala de pulso la impactó en el hombro. Ella ni siquiera se inmutó, simplemente volvió la mirada hacia él mientras Wayase luchaba por respirar. Su tamaño en el pasillo abierto era aún más aterrador que en la celda. Ella llenó el espacio por completo, sus hombros casi rozando ambas paredes, su cabeza ligeramente inclinada bajo el techo. Carter sabía que debía correr, pedir refuerzos, hacer cualquier cosa menos lo que hizo a continuación. Dio un paso adelante, directamente a su línea de visión, y habló. Sin gritar, sin ordenar, solo palabras tranquilas en el caos. Esta no eres tú. El mundo pareció contener la respiración. Su mirada se cruzó con la de él, reconociéndolo tras la rabia. Por un momento, pensó que aplastaría a Wayase de todos modos. Los destrozaría a todos en su furia. Luego, lentamente, su agarre se aflojó. Wayase cayó al suelo, jadeando y agarrándose la garganta. Ella se tambaleó hacia atrás, sin apartar la mirada del rostro de Carter. Le temblaban las manos,
Su enorme figura de repente parecía menos amenazante que vulnerable. La confusión y algo parecido a la vergüenza cruzaron sus extraños rasgos. Y entonces retrocedió. Paso a paso, se retiró a la celda, cayendo de rodillas junto al conjunto de objetos dispersos en el suelo. Incluso arrodillada, se alzaba sobre todos en el pasillo. Pero su postura ahora era de sumisión, de espera. Park gritaba por su comunicador, llamando a un equipo de seguridad. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. Wayase seguía en el suelo, jadeando. Díaz no se había movido de donde había caído, pero Carter solo podía verla arrodillada en su celda, cabizbajo, esperando el castigo que llegara. La sala del Consejo de Seguridad bullía de tensión. Habían pasado 12 horas desde el incidente. Wayase estaba en la enfermería con daño traqueal grave. Díaz había sufrido una conmoción cerebral y 3 costillas rotas. La instalación permanecía en alerta máxima con guardias armados apostados en cada cruce. Para nada. El espécimen ha demostrado ser irremediablemente peligroso. La eliminación es la única opción. La voz del alcaide que resonó por la sala de conferencias, silenciando los murmullos del Consejo de Seguridad reunido. Carter se encontraba al fondo de la sala, oficialmente allí para declarar, pero presente, porque Bass había insistido, una medida calculada para asegurarse de presenciar las consecuencias de sus actos. El consejo estaba compuesto por los funcionarios de más alto rango de la instalación. Kell presidía la mesa, flanqueado por Bass y el Dr. Nakamura, el científico jefe de investigación. A su alrededor se sentaban los jefes de sección, los coordinadores de seguridad y un representante holográfico de la autoridad gobernante. Su rostro, deliberadamente oculto, se ocultó. Con todo respeto, señor, dijo Carter, atrayendo todas las miradas. La eliminación sería un error. La expresión de Kell se endureció. Te pasas de la raya, Reed. El espécimen reaccionó a la provocación, continuó Carter, dando un paso al frente. Wayase y Díaz se burlaban de ella, violando el protocolo. Lo presencié con mis propios ojos. Ella, repitió Kell, arqueando las cejas. Interesante elección de pronombre para una criatura que casi mata a 2 de nuestros empleados. Una criatura que demostró moderación, replicó Carter. Podría habernos matado a todos. Decidió no hacerlo. Los murmullos volvieron a inundar la sala. Bass lo observaba con una expresión indescifrable, sin apoyarla ni condenarla. Desde su asiento en la mesa, el teniente Arlo se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos de un desprecio apenas contenido. Esto es precisamente lo que advertí en mis informes. Reed ha desarrollado un apego malsano al espécimen. Está comprometido. La voz tenue del Dr. Nakamura atravesó la tensión. De hecho, las observaciones de Reed me parecen bastante interesantes desde una perspectiva de investigación. El espécimen parece haber demostrado una notable autocontrol dadas sus capacidades físicas. Eso no es autocontrol, espetó Arlo. Es cálculo. La cosa es lo suficientemente inteligente como para saber que matar a todos garantizaría su propia eliminación. Oh, intervino Bass, sorprendiendo a Carter con lo que casi pareció apoyo. Reconoció a Reed y le respondió. Eso sugiere capacidades cognitivas mucho más allá de las que hemos documentado oficialmente. Lo que la hace aún más peligrosa, concluyó Kell. Solo es peligrosa cuando se la trata como a un animal, terminó Carter, mirando a Kell directamente a los ojos. Arlo golpeó la mesa con la mano. Con el debido respeto, esto es absurdo. Reed no tiene ninguna perspicacia. Es un oficial de seguridad subalterno con mínima formación xenobiológica que ha desarrollado una obsesión con el espécimen. He documentado sus visitas no autorizadas, su suministro de contrabando, su incumplimiento de órdenes directas. Basta, teniente. Bass lo interrumpió con tono cortante. El rostro de Arlo se sonrojó de ira, pero guardó silencio, lanzando a Carter una mirada de puro odio.
El alcaide observó a Carter un largo instante, luego una fría sonrisa se dibujó en su rostro. Parece muy seguro de esa afirmación, Reed. Muy comprometido con el bienestar de este espécimen. Creo en el trato ético, señor, independientemente de su origen. Trato ético. Que la sintió lentamente y luego se giró hacia el equipo de seguridad. Desalojen la sala, todos menos Reed. Mientras los demás salían, lanzando miradas curiosas por encima del hombro. Carter mantuvo su posición, la espalda erguida y la expresión neutral. Solo cuando la puerta se selló, que él se acercó a él, deteniéndose incómodamente cerca. ¿Quiere proteger a esta criatura? Bien. Pongamos a prueba tu teoría. La voz de Kel se redujo a un susurro. ¿Qué tal si te encerramos con ella? A ver cuánto dura tu amabilidad compartiendo espacio con algo que puede descuartizarte. A Carter se le aceleró el pulso, pero mantuvo la expresión firme. Es una orden. Señor, es una oportunidad, respondió Kel, con una sonrisa cada vez más amplia. Demuestra que tu teoría es correcta y consideraré alternativas a la eliminación. Demuéstrate equivocado y el problema se resolverá solo, ¿no? Carter lo entendió. Entonces esto no era una prueba. Era una ejecución, solo que con una negación plausible. Si el alienígena lo mataba, Kel tendría justificación para la eliminación inmediata. Si no lo hacía, encontraría otra excusa, pero también era su única oportunidad. Acepto, dijo Carter simplemente. Kel parpadeó. Claramente no esperaba una aceptación tan inmediata. ¿Entiendes las condiciones? Sin armas, sin dispositivos de comunicación. Solo tú y eso hasta que decida que la prueba ha terminado. Entiendo. Una hora después, Carter estaba afuera de la celda 9, ahora reparada con una puerta reforzada y medidas de seguridad adicionales. 2 guardias armados lo flanqueaban mientras Kel y Bass observaban desde una distancia prudencial. Última oportunidad para reconsiderarlo, dijo Bass en voz baja mientras uno de los guardias introducía el código de acceso. Carter negó con la cabeza. Estaré bien. Tu confianza es admirable o delirante, respondió ella. Pero había algo en su tono que no era del todo desdeñoso. Si sobrevives a esto, Reed, me interesaría saber qué descubres. La puerta se abrió, revelando el interior tenuemente iluminado de la celda. Ella estaba allí, en el rincón más alejado, con las ataduras puestas y reforzadas tras el incidente. Tenía la cabeza gacha, pero Carter podía sentir que era consciente de su presencia. Entró sin dudarlo. La puerta se selló tras él con un siseo definitivo, la cerradura se cerró con un golpe sordo. Sin salidas, sin refuerzos, sin armas, solo silencio y miedo. Aunque no podía saber si era suyo o de ella. Durante lo que parecieron horas, ninguno de los dos se movió. Carter permaneció de pie cerca de la puerta, dándole espacio, mientras ella permanecía encorvada en su rincón, inmóvil. El único sonido era su respiración, la de él ligera y controlada, la de ella más profunda y lenta. Finalmente, Carter dio un paso al frente con cuidado, luego otro. Ella se tensó visiblemente, pero no reaccionó. Cuando él ya había recorrido la mitad de la celda, se sentó lentamente, con las piernas cruzadas en el suelo. Soy Carter, dijo en voz baja, las primeras palabras que le había dirigido directamente. Carter Reed. Ella levantó la cabeza ligeramente. Sus ojos ámbar reflejaban la poca luz que había en la celda. No respondió, pero él no lo esperaba. Siento lo que pasó, continuó. Wallace y Díaz no deberían haberte hecho esto. Siguió sin responder, pero su postura cambió casi imperceptiblemente. El ángulo de sus hombros se relajó ligeramente. Me quedaré aquí un tiempo, explicó, con voz serena y tranquila, obedeciendo las órdenes de Kel. Él cree que me matarás. Ante esto, ella finalmente se movió, levantando completamente la cabeza para mirarlo. Su expresión era ilegible.
Características alienígenas dispuestas de una manera que su cerebro humano no podía interpretar del todo. Pero sus ojos, aquellos que él podía leer, confusión, cansancio y algo parecido a curiosidad. Lenta, deliberadamente, avanzó, las cadenas unidas a sus ataduras tintinearon suavemente. Cuando estuvo directamente frente a él, imitando su posición con las piernas cruzadas, se detuvo. Luego, para asombro de Carter, ella extendió una enorme mano hacia él. En su palma había una bandeja de metal, su bandeja de comida, con las escasas raciones del día aún intactas. Una ofrenda. Carter lo miró fijamente, comprendiendo y despertando poco a poco. Ella pensó que él estaba siendo castigado al estar con ella, que le negarían comida como a ella, y que estaba compartiendo lo poco que tenía. Gracias, dijo en voz baja, sin hacer ningún movimiento para aceptarlo. Pero eso es para ti. Necesitas comer. Ella ladeó la cabeza, claramente sin entender sus palabras, pero sintiendo su negativa. Ella frunció el ceño y acercó la bandeja a él, insistentemente. Carter se dio cuenta de que este podría ser un momento crucial para establecer la confianza. Extendió la mano lentamente y tomó un pequeño trozo de pan sintético, fingiendo comérselo. Luego empujó suavemente la bandeja hacia ella. Juntos, dijo, gesticulando entre ellos. Durante un largo momento, ella simplemente lo miró fijamente. Luego, con movimientos que parecían casi ceremoniales, partió el pan restante en 2 mitades exactas y le ofreció una. Ya había esperado sangre, había esperado casi ansiosamente el momento en que el alienígena revelara su verdadera naturaleza y destrozara a Reed. En cambio, los estaba viendo compartir una comida como amigos, como iguales. Todo estaba mal, dijo, volviéndose hacia aquel, que estaba cerca. Reed claramente está manipulando la situación. La expresión de que él permaneció neutral. ¿Cómo es eso, teniente? Es Arlo quien hizo un gesto hacia el monitor, luchando por articular lo que le parece tan obvio. Lo está tratando como si fuera humano, como si se pudiera razonar con él. Y eso invalida la prueba. ¿Cómo exactamente? Delaying de inevitable. Are you questioning the Warden's decision? Vos boys adanech that guld have worn the wiser man to retreat. But Arlo was beyond question. Now wing the wisdom of risking valuable personnel on the whims of a junior officer was clearly compromised. Careful, Lieutenant Kell said softly. Your personal feelings about Reed are becoming rather transparent. Arlo flashed. This isn't personal, sir. It's about facility security. Hesitated. Ten añadido con un amargor apenas contenido. Reed es una amenaza creciente para todo lo que hemos construido aquí. Su simpatía por estas criaturas podría socavar todo nuestro protocolo de contención. ¿Lo es? Bass arqueó una ceja. Porque sus informes sobre Reed han sido notablemente minuciosos, casi obsesivos. Arlo abrió la boca para replicar, pero luego la cerró al darse cuenta de que estaba en terreno peligroso. Solo estoy haciendo mi trabajo, señora. Entonces continúa haciéndolo en otra parte, dijo Kell con desdén. Quedas relevado del deber de observación. Arlo se quedó rígido por un momento, la humillación ardiendo a través de él. Luego asintió rígidamente y se fue. Sus pasos resonaron por el pasillo. No lo olvidaría, no lo perdonaría. Reed pagaría, y también su mascota alienígena. Los días transcurrieron en una convivencia extraña y tensa. La celda, diseñada para un solo ocupante, parecía demasiado pequeña y demasiado grande al mismo tiempo. Carter dormía a intervalos, siempre consciente de su presencia, siempre medio esperando despertar y ver esos ojos ámbar directamente encima de él, sentir unas poderosas manos cerrándose alrededor de su garganta. Pero ella mantuvo la distancia, manteniendo un límite invisible entre ellos. Durante las horas de vigilia, ella lo observaba estudiando constantemente cada uno de sus movimientos con intensa concentración. Cuando él caminaba por la celda para evitar que sus músculos se atrofiaran,
ella lo seguía con los ojos. Cuando él hablaba principalmente solo para romper el silencio opresivo, ella inclinó la cabeza como si intentara descifrar los sonidos. La comida llegaba una vez al día, empujada a través de la ranura sin cometa, siempre en una sola bandeja, claramente destinada a una prueba o tal vez una forma de tortura psicológica, que los obligaba a competir por el sustento. Pero cada vez que dividía todo con justa equidad, Carter intentaba negarse, insistir en que tomara más, pero era implacable. Partes iguales o no comería nada. Al tercer día, accidentalmente se olvidó la ración de agua. Al anochecer, la garganta de Carter estaba reseca y sus labios crujían. Ella notó su malestar y observó cómo intentaba racionar las últimas gotas de la taza del día anterior. Luego se dirigió al pequeño lavabo en la esquina de la celda y colocó las manos contra la pared al lado, inclinando la cabeza como si escuchara. Un momento más tarde, hundió sus fuertes dedos en la unión donde la tubería se unía a la pared y tiró. El metal gimió y luego cedió. Un fino hilo de agua empezó a salir de la conexión dañada. Ella juntó sus manos debajo, recogiendo el precioso líquido, luego se giró y se lo tendió a Carter. Cuando él dudó, ella emitió un sonido suave y urgente, la primera vocalización que escuchó de ella. Eso no fue un gruñido. Carter se arrodilló a su lado y bebió de sus manos ahuecadas, el agua fría contra su garganta reseca. Cuando terminó, dobló con cuidado la tubería para reducir la fuga a un goteo ocasional, preservando el recurso en lugar de agotarlo. Inteligencia, previsión, compasión. Esa noche, por primera vez, Carter durmió profundamente, sin tener miedo del ser con quien compartía la celda. Al quinto día todo cambió. Carter despertó sintiéndose extraño, con la piel caliente y seca y los pensamientos confusos. Cuando intentó ponerse de pie, la celda se inclinó alarmantemente a su alrededor, obligándolo a caer al suelo. Fiebre, deshidratación, tal vez, a pesar de su racionamiento cuidadoso del agua de las tuberías que goteaban, o tal vez algo deliberado en la comida que les habían dado, notó que inmediatamente se movía a su lado con sorprendente velocidad. Su mano fría presionó contra su frente, su expresión cambió a algo que él reconoció incluso a través de la neblina de la fiebre. Preocupación. A medida que avanzaba el día, su estado empeoró. Un escalofrío recorrió su cuerpo y su visión se volvió borrosa. Su respiración se volvió dificultosa. Ella lo intentó todo, arrancando tiras de su propia prenda áspera para crear compresas frías, instándolo a beber la preciosa agua que recogió. Cuando la fiebre le hacía delirar, ella lo mantenía quieto para evitar que se lastimara. Su fuerza es suave pero inamovible. A través de la niebla de la enfermedad, Carter percibió distantemente voces fuera de la celda. Personal médico discutiendo su condición en términos clínicos. Negarse a intervenir, parte de la prueba de que él, se dio cuenta vagamente. Estaban esperando a ver qué haría ella, si se aprovecharía de su debilidad. En cambio, ella lo cuidó con determinación, ignorando la escasa comida cuando llegaba, usando el agua solo para enfriar su fiebre. Al anochecer, Carter estaba perdiendo el conocimiento, su cuerpo se apagaba debido a la deshidratación y cualquier enfermedad que se hubiera apoderado de él. En un momento de claridad, él la miró y vio la frustración y el miedo en esos ojos alienígenas. «Está bien», susurró, su voz era seca y ronca. «No es tu culpa». Ella emitió un sonido bajo en respuesta, algo entre un gruñido y un gemido. Luego, con repentina decisión, se dirigió a la puerta de la celda y empezó a destrozarla. El metal reforzado que había sido diseñado para contener toda su fuerza cedió ante su desesperado ataque. Las alarmas cobraron vida en toda la instalación. Las luces rojas de emergencia bañaron el pasillo de color carmesí. Se volvió hacia Carter y tomó su cuerpo inerte entre sus brazos con sorprendente delicadeza. Sus enormes manos, cada una lo suficientemente grande como para abarcar toda su cabeza, lo acunaron contra su pecho como si estuviera hecho de vidrio.
Luego atravesó la puerta en ruinas y se sumergió en el caos. Los guardias convergieron desde ambas direcciones, con las armas en alto. Se inclinó protectoramente sobre Carter, su enorme cuerpo creando un escudo viviente alrededor de su forma mucho más pequeña. Su tamaño en los pasillos abiertos era asombroso. Tuvo que doblarse casi en dos para navegar por los espacios diseñados para humanos. Sin embargo, se movía con sorprendente gracia y velocidad. Ella no retrocedió. En cambio, ella dejó clara su intención de conseguirle atención médica sin importar el costo para ella. La primera bala aturdidora le dio justo en el pecho. Ella se tambaleó pero no cayó. El segundo le golpeó el hombro. Luego un tercero. Aún así, ella siguió adelante. Carter se apretó contra ella. Los guardias cambiaron a porras cuando ella llegó a su línea, golpeándole la espalda, las piernas y los brazos con las picanas eléctricas. Ella rugió de dolor pero no soltó su carga. Continuó avanzando un angustioso paso a la vez hacia la bahía médica en el otro extremo del complejo. A través de su desvanecimiento de conciencia, Carter sintió los impactos cuando la golpearon. Sintió sus músculos tensarse con cada golpe. Sangre azul, espesa y viscosa, goteaba sobre su rostro desde sus heridas. Sin embargo, ella todavía lo cargaba, absorbiendo cada golpe, recibiendo cada ronda de aturdimiento. 5 niveles de seguridad que violó, dejando destrucción en los guardias atónitos a su paso. No por su violencia, sino por su imparable determinación. Cuando finalmente llegaron a las puertas exteriores de la enfermería, ella cayó de rodillas, todavía sosteniéndolo de manera protectora. Su enorme cuerpo se estremeció de cansancio y dolor. Los guardias los rodearon, con las armas apuntando a su cabeza. Incluso arrodillada y herida, los eclipsaba a todos. Su tremendo tamaño hace que los humanos armados parezcan niños en comparación. Pero ella los ignoró a todos, concentrándose solo en Carter mientras sus ojos se abrían por última vez. Ella lo miró y con voz áspera por el desuso pero perfectamente clara, le dirigió sus primeras palabras. «Vive». Luego lo recostó suavemente en el umbral de la enfermería y levantó las manos en señal de rendición. Carter despertó en el blanco esterilizado de la unidad médica. El pitido constante del equipo de vigilancia fue su primera toma de conciencia. Su cuerpo se sentía delgado y sus pensamientos perezosos debido a la medicación. Cuando su visión se aclaró, se dio cuenta de una figura sentada junto a su cama. Buzz, su expresión inusualmente sombría. «Bienvenido atrás», dijo simplemente. «Has estado inconsciente durante casi 30 horas». Carter intentó hablar, pero sintió que tenía la garganta demasiado seca y aceptó el agua que ella le ofrecía. «¿Dónde está ella?», preguntó cuando podía formar palabras. El rostro de Buzz permaneció neutral, contenido por el momento. «¿Está herida?». Recibió 17 disparos paralizantes y múltiples golpes con porras. Suficiente para matar a la mayoría de las especies que hemos encontrado. Una pausa. Se está recuperando más rápido de lo que nuestro equipo médico creía posible. Carter cerró los ojos brevemente aliviado. Luego, Ikel, furioso, avergonzado. Tu amigo alienígena violó 5 niveles de seguridad al transportarte. Las imágenes han sido vistas por todos en las instalaciones. Buzz se inclinó ligeramente hacia adelante. Ella no hizo daño a ninguna persona, Reed, ni siquiera a aquellos que intentan activamente detenerla. Continuó avanzando hacia la atención médica como si supiera exactamente a dónde ir. Ella es inteligente, dijo Carter. Más de lo que nadie aquí quiere admitir. Claramente. Buzz lo estudió por un momento. Que él quiere que la despidan. Afirma que ha demostrado ser demasiado peligrosa para contenerla. Carter luchó por sentarse. Arriba. Ella me salvó la vida. Lo sé. Buzz levantó una mano para silenciarlo. La decisión se ha retrasado. Pendiente de revisión por autoridades superiores. Necesito verla. No estás en condiciones. Por favor.
Algo en su tono debió haberle llegado. Porque después de un largo momento, Bass asintió. Cuando estés estable, no antes. Una cosa más, añadió con expresión cada vez más grave. El teniente Arlo ha sido problemático desde el incidente. Su antagonismo hacia usted se ha convertido en algo preocupante. Ha sido relevado temporalmente de su cargo, pero tenga cuidado. Los hombres así rara vez dejan de lado el rencor. Bass se fue poco después y Carter volvió a quedarse dormido, su cuerpo aún recuperándose de la fiebre y la deshidratación. La bahía médica estaba en silencio. El turno de noche operaba con un personal mínimo cuando terminaba el ciclo diurno de la instalación. Fue el suave silbido de la puerta lo que lo despertó. Los ojos de Carter se abrieron en una penumbra. La bahía médica está iluminada únicamente por el brillo de los equipos de monitoreo y las luces de emergencia. Una sombra se movió cerca de la entrada. Silueta alta y uniforme inconfundible incluso en la tenue luz. Arlo Carter permaneció quieto, controlando su respiración, observando con los ojos apenas abiertos como el teniente se acercaba a su cama. Había algo mal en sus movimientos. Demasiado fluido, demasiado cuidadoso. Esta no fue una visita oficial. Arlo se detuvo a los pies de la cama, comprobando algo en la lectura médica. Luego, con cuidado, sacó algo de su bolsillo. Un pequeño dispositivo cilíndrico que Carter no pudo identificar en la oscuridad. «¿Crees que eres tan especial?», susurró Arlo, su voz apenas audible. El susurrador de extraterrestres, el héroe que sobrevivió. Se dirigió a la cuarta mesa junto a la cama de Carter y examinó la bolsa de medicamentos con clínica indiferencia. «Debería haberte matado», continuó, girando el pequeño dispositivo en sus manos. «Ese era el plan. Ponerte ahí. Deja que la naturaleza siga su curso. Problema resuelto. Pero tuviste que arruinarlo. ¿No?». Con precisión de práctica, Arlo insertó el dispositivo en el puerto de medicación en la vía intravenosa de Carter. «Esto parecerá una reacción al tratamiento», dijo, ajustando algo en el dispositivo. «Desafortunadamente, pero no sospechoso. Sucede a veces con los medicamentos que te dan para la fiebre. Depresión respiratoria, paro cardíaco, todas complicaciones muy comunes». La mente de Carter se aceleró. Su cuerpo todavía estaba débil. Su reacción fue más lenta por la medicación. El botón de llamada estaba a su alcance. Pero Arlo lo vería moverse hacia él. E incluso si lograra presionarlo, la ayuda tardaría preciosos segundos en llegar. Segundos que tal vez no tendría una vez que lo que había en ese dispositivo entró en su torrente sanguíneo. Arlo dio un paso atrás, mirando la vía intravenosa. «Line with cold satisfaction. Nothing personal. Well, maybe a little personal. A humorless smile twisted his features, but mostly it's about the greater good. You and that thing. You reliability. A treat to everything we've built here». Carter saw his chance. With a sudden surge of desperate strength, yanked the quattro from his arm and lunged for Arlo. The lieutenant stumbled backward, surprised by the attack, but recovered quickly, grabbing Carter's throat with both hands. «I was trying to be misericordioso», Arlo siseó, apretando su agarre. «Rápido, indoloro, pero también funciona». Carter luchó por respirar. Su cuerpo debilitado lo traicionó mientras arañaba las manos de Arlo. Puntos negros danzaban en los bordes de su visión. Pronto perdería el conocimiento. Con un último esfuerzo, la mano de Carter encontró la bandeja metálica con instrumentos médicos al lado de la cama. Lo balanceó a ciegas, conectando con el costado de la cabeza de Arlo con un crujido satisfactorio. El agarre del teniente se aflojó lo suficiente para que Carter se liberara, jadeando en busca de aire. La conmoción finalmente había activado los sensores de la bahía médica. Las alarmas sonaron y las luces principales se encendieron, bañando la escena con una intensa fluorescencia. Arlo se enderezó, la sangre goteaba de un corte sobre su sien.
Sus ojos se dirigieron rápidamente a la puerta donde la seguridad aparecería en cualquier momento. Con un movimiento fluido, sacó su arma reglamentaria y apuntó al pecho de Carter. Intenté hacer esto en silencio, dijo con voz inquietantemente tranquila. Nadie lo habría cuestionado. Solo otra víctima de tu encuentro extraterrestre. Ahora mira lo que has hecho. Carter miró fijamente el cañón del arma. Demasiado débil para moverse, demasiado testarudo para suplicar. Adelante, logró decir con voz ronca por el ataque de Arlo. Demuéstrame que tengo razón sobre quién es el verdadero monstruo en esta instalación. El dedo de Arlo apretó el gatillo y luego se congeló cuando las puertas se abrieron con un silbido. Bass estaba en la entrada. Su propia arma apuntó a la espalda de Arlo. Teniente, dijo, su voz era como hielo. Baja tu arma. Por un terrible momento, Carter pensó que Arlo podría disparar de todos modos. Podría decidir completar su misión sin importar las consecuencias. Pero luego, lentamente, el teniente bajó el arma. Me atacó, dijo Arlo, adoptando un tono de profesionalismo herido. Delirante por la fiebre. Me estaba defendiendo. ¿Con un dispositivo de inyección letal? Preguntó Voss, señalando el cilindro, que ahora cuelga de la vía intravenosa desechada. Interesante elección de defensa. La expresión de Arlo se endureció cuando se dio cuenta de que el juego había terminado. No entiendes lo que está pasando aquí, dijo, mirando entre Bass y Carter. Esa cosa lo está cambiando, influyéndolo de alguna manera. Está comprometido. Ambos lo están. Bass hizo un gesto al equipo de seguridad que había entrado detrás de ella. Teniente Arlo, está arrestado por intento de asesinato del personal de la instalación. Mientras se movían para sujetarlo, agregó. Y para que conste, el único comprometido aquí eres tú. Mientras se llevaban a Arlo, sus ojos se encontraron con los de Carter por última vez. No había ningún remordimiento allí. Pasó otro día antes de que Carter fuera considerado lo suficientemente fuerte como para levantarse de la cama, y aún así, solo en una silla de ruedas y un ordenanza asignado para empujarlo. Su destino no era la celda 9, que había sido desmantelada después del daño, sino una nueva sala de detención en el ala de alta seguridad. A medida que se acercaban, Carter pudo ver las precauciones adicionales que se habían tomado. Puertas dobles, campos de barrera mejorados, al menos 6 guardias armados apostados en el pasillo. Exagerado, pensó, o tal vez no, considerando lo que ella había demostrado ser capaz de hacer. 2 de los guardias se tensaron visiblemente cuando Carter se acercó, sus manos se movieron para descansar sobre sus armas. La noticia del atentado de Arlo contra su vida se había extendido por las instalaciones como la pólvora, junto con los rumores sobre su conexión con el extraterrestre. Algunos creyeron las afirmaciones de Arlo de que Carter había sido de alguna manera comprometido o influenciado por el espécimen. Otros simplemente lo vieron como un traidor a los de su propia especie. 10 minutos, dijo Bass, habiéndose unido a ellos para el traslado. Eso es todo lo que puedo autorizar. Carter asintió en señal de comprensión mientras el primer conjunto de puertas se abría. El ordenanza lo empujó, luego se retiró, dejándolo solo mientras las puertas se sellaban detrás de él. Delante estaba la segunda barrera, transparente, pero reforzada, permitiéndole ver la sala de espera más allá. Ella estaba allí, arrodillada en el centro del espacio desnudo. Pesadas ataduras rodeaban sus muñecas, tobillos y cuello. Conectada al suelo por cadenas que permitían un movimiento mínimo. Su cuerpo mostraba la evidencia de su terrible experiencia. Moretones oscuros en su piel visible, laceraciones a medio curar en sus brazos y cara. Pero fue la postura lo que golpeó más profundamente a Carter, con la cabeza inclinada, los hombros caídos, derrotada de una manera que no lo había estado ni siquiera durante su inanición. La barrera interna se disolvió ante su acercamiento, una desactivación temporal. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego Carter se obligó.
Levantarse de la silla de ruedas, con las piernas temblorosas pero determinadas. Un paso, luego otro, acortando la distancia entre ellos. Ella lo vio acercarse, su mirada se movía sobre él como si buscara heridas, deteniéndose en la banda médica alrededor de su muñeca, en el paladar de su piel. «Estás vivo», dijo, su voz aún áspera pero más fuerte que antes. Carter asintió y se arrodilló con cuidado ante ella para que estuvieran a la altura de sus ojos. «Por tu culpa. Me matarán por ello», afirmó sin miedo ni arrepentimiento. «Solo certeza». «No», dijo Carter con firmeza. «No los dejaré». Se le escapó un sonido que podría haber sido una risa corta y áspera. «No puedes detenerlos. Nadie puede». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Carter. «Podrías haber escapado. Una vez que atravesaste la puerta, podrías haber salido luchando. ¿Por qué arriesgarlo todo para salvarme?». Ella lo miró durante un largo momento. Esos ojos alienígenas de alguna manera transmitían emociones que su cerebro humano podía interpretar. «Me alimentaste», dijo finalmente, las palabras lentas y deliberadas. «Cuando me moría de hambre, cuando nadie me veía más que como un monstruo». Sus grandes manos se abrieron luego cerrado. «Ahora no puedo dejar que mueras de hambre». La simplicidad de esto, la comprensión fundamental entre especies de la deuda y la gratitud, impactaron a Carter hasta lo más profundo. La sangre manchó el suelo a su alrededor. Su sangre todavía manaba de heridas que no se habían cerrado por completo. El pesado collar alrededor de su cuello le había dejado la piel en carne viva. Sin embargo, ella se arrodilló ante él, no con resentimiento, sino con una extraña dignidad. El collar en sí era un dispositivo cruel, más sofisticado que las simples ataduras en sus muñecas y tobillos. Rodeó su garganta por completo. Una banda de metal negro con circuitos de control integrados. Pequeñas luces pulsaban a lo largo de su superficie, monitoreando los signos vitales, rastreando el movimiento, listas para causar dolor con solo presionar un botón remoto. Carter miró a los guardias visibles a través de la barrera y a las cámaras que monitoreaban cada uno de sus movimientos. Luego, deliberadamente, alcanzó el collar que le rodeaba el cuello. Sus ojos se abrieron alarmados. «No», respiró ella. «Te matarán». «Déjalos intentarlo», respondió Carter, encontrando el mecanismo de bloqueo. Se necesitaba una llave. Por supuesto. Una llave que no tenía. Pero mientras sus dedos exploraban el dispositivo, descubrió algo que el equipo de seguridad había pasado por alto. El collar, diseñado para una criatura de su tamaño, era ajustable. Y el mecanismo de ajuste, cuando se manipulaba correctamente, creaba la holgura suficiente. Con un suave clic, el collar quedó libre en sus manos. El peso lo sorprendió. Varios kilos de tecnología avanzada y metal reforzado diseñados no solo para restringir sino para subyugar, para recordarle constantemente al usuario su cautiverio, su impotencia. Ella miró sin aliento mientras él sostenía el pesado cinturón en sus manos alrededor de ellos. Las alarmas empezaron a sonar. Las luces rojas brillaron fuera de la sala de espera. Los guardias gritaron, «Carga de armas». Ella lo miró, completamente quieta, sin apartar la mirada de su rostro. Luego, lentamente, levantó la mano y se tocó el cuello desnudo, trazando con los dedos la piel en carne viva donde había estado el collar. Un gesto tan humano en su asombro, en su incredulidad ante la nueva libertad. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. Luego, con movimientos deliberados y precisos, ella extendió la mano y le quitó el collar de las manos. Carter se puso tenso, sin entender al principio. Sostuvo el dispositivo entre ellos, estudiándolo y dándole vueltas en sus grandes manos azules. Luego, con devastadora gentileza, lo colocó en sus palmas, cruzó sus dedos alrededor de él y esperó. El significado era inconfundible. La elección era suya. Podría volver a colocarle el collar alrededor del cuello, regresar a la seguridad de la sociedad humana, a la comodidad de lo familiar.
Podía decirse a sí mismo que había hecho lo que podía, haber demostrado que bondad era posible dentro de las limitaciones del sistema, o podía realmente liberarla, aceptar las consecuencias de esa elección, cualesquiera que fueran. Afuera, el equipo de seguridad se estaba preparando para entrar en la habitación. Podía oír a Buzz gritando órdenes y el vino de las armas encendiéndose. El tiempo se estaba acabando. Carter miró el collar que tenía en las manos que su rostro. Extraño, pero de algún modo más familiar para él ahora que cualquier semblante humano. En sus ojos, él no vio ni súplica ni exigencia, solo una tranquila aceptación de lo que él elegiría. El collar se sentía increíblemente pesado en sus manos, su peso parecía crecer con cada segundo que pasaba, el peso de cada suposición, cada miedo, cada barrera que los humanos habían construido entre ellos y lo desconocido. Sin decir una palabra, Carter se levantó y caminó hacia la unidad de eliminación de desechos incrustada en la pared. Dejó caer el collar hacia adentro y presionó el botón de activación. El dispositivo desapareció con un suave silbido de aire comprimido, irremediablemente destruido. Cuando se volvió hacia ella también estaba de pie, con una altura impresionante, incluso con la cadena todavía atando sus extremidades. De pie, ella era una montaña viviente. 11 pies de poder de piel azul, su cabeza casi tocando el techo de la sala de espera, sus hombros más anchos de lo que cualquier humano podría jamás ser. Pero fue la expresión de su rostro lo que le dejó sin aliento. Algo más allá de la gratitud, más allá del alivio. Reconocimiento de un ser sintiente a otro. Brecha en progreso, gritó una voz desde el pasillo. No uno de los guardias regulares, sino un tono familiar y lleno de odio que hizo que a Carter se le helara la sangre. Arlo. De alguna manera. Había escapado de la custodia. La señal de seguridad en la pared cobró vida, mostrando el caos en el pasillo exterior. Arlo había dominado a sus escoltas durante el traslado y había cogido un arma. Ahora se estaba abriendo paso hacia la sala de espera. Su rostro era una máscara de determinación fanática. Anular código Tango 91 capa. Estaba gritando al panel de seguridad. Protocolo de terminación de emergencia. El sistema respondió con claxones de advertencia. En la imagen, Carter pudo ver que los escudos contra explosiones comenzaban a descender alrededor de la sala de espera, la medida de contención final de la instalación. Una vez sellada, la habitación podría inundarse con gas letal o despresurizarse por completo. Un dispositivo de seguridad pensado para los peores escenarios. Un escenario que Arlo estaba decidido a crear. Está iniciando una purga, dijo Carter, volviéndose hacia ella. Tenemos menos de 30 segundos. Miró el monitor y luego las ataduras que le quedaban en las muñecas y los tobillos. Con un gruñido de esfuerzo, se esforzó contra ellos. El metal gimió pero aguantó. Juntos, dijo Carter, moviéndose a su lado. Agarró una de las ataduras, tirando con cada gramo de fuerza que le quedaba. Ella hizo lo mismo. Su esfuerzo combinado finalmente hizo que el metal cediera con un fuerte crujido. Un miembro libre, luego otro. El tiempo corre. En el monitor, podían ver a Arlo luchando contra el equipo de seguridad que había respondido a las alarmas. Buzz estaba entre ellos tratando de detener la anulación, pero tenía la ventaja de la sorpresa y la desesperación. 10 segundos para la purga, anunció el sistema automatizado. Habían liberado 3 miembros. Quedaba una sujeción para el tobillo, cuya construcción reforzada resultó resistente incluso para su fuerza. Ve, le dijo a Carter, empujándolo hacia la salida. Hay tiempo para ti. Carter sacudió la cabeza, todavía tirando de la última restricción. No sin ti. 5 segundos para purgar. Con un rugido desafiante, dio un tremendo tirón final. La sujeción se soltó, llevándose consigo un trozo del suelo. Purga iniciada. Cuando el equipo de seguridad rompió la puerta exterior mientras Buzz gritaba su nombre y advertía, Carter dio un paso hacia la mujer alienígena y le tendió la mano. Ella lo tomó sin dudarlo, sus dedos azules,
lo suficientemente grandes como para abarcar toda su mano, se entrelazaron con los rosados. Luego lo acercó, su enorme cuerpo lo protegió mientras las alarmas sonaban a su alrededor. Tú me alimentaste, dijo, su voz baja y resonante en el caos. Ahora eres mía. Lo que sea que venga después, lo afrontarán juntos.